Bien, primero, devoción a la Virgen Santísima, ¿no? Jesús vino a nosotros por María y quiere que vayamos a Él por ella, ¿no? Y en este sentido, para que no quede una cosa así, bueno, consagrarse a la Virgen según lo de San Luis María, como no, tenemos en la página de Voz Católica, tenemos ahí todo el material ofrecido, pero tenemos esta herramienta, ¿no? Un católico hoy en día que no reza el rosario todos los días, para mí, humildemente, digo, yo no soy nadie, para mí su fe está en peligro, su vida espiritual está en peligro. Si no llega ni siquiera a darle 20, 25 minutos, que también pueden ser, incluso, bueno, voy al trabajo, mientras voy conduciendo, rezo un misterio, bueno, después digo, a veces no hay tiempo, puede ser que alguien no tenga tiempo, pero ese tiempo todo el mundo lo tiene. Sor Lucía se preguntaba, ¿no? ¿Por qué el rosario? La Virgen nos pidió el rosario diario en Fátima. O sea, tenemos la aparición de Fátima, una cosa impresionante. ¿Por qué el rosario? Es decir, la misa es más importante, claro, la oración litúrgica, incluso la liturgia de las horas. Y ella decía, sí, pasa que me parece a mí, decía ella, y obviamente con toda la autoridad que ella tiene, y recibo el mensaje de la Virgen, que no todos pueden ir a misa todos los días. No todos tienen ese tiempo o el lugar donde están. No todos pueden hacer la liturgia de las horas. Es un poco complicado conocer los salmos, ¿no? Pero sí, todos pueden hacer el rosario todos los días, ¿sí? Entonces, primero que nada, la Santísima Virgen y el rosario en lo concreto, ¿no? Y San Luis María decía, el que reza el rosario diariamente no cae en herejía, ¿sí? No cae en herejía, al menos en herejía formal. Uno puede equivocarse en algo sin darse cuenta, porque no es pecado en principio. El problema es cuando me doy cuenta y sigo porque mi amor propio... Eso en primer lugar. Después, en segundo lugar, me parece que bueno, yo recomendaría mucho que se hagan ejercicios espirituales, que dicho sea de paso, la Virgen lo asistió a San Ignacio a escribir los ejercicios, lo asistió de una manera grandeza. Cuando entra a la Santa Cueva aquí en Manresa está escrito en mármol, ¿no? Y después en el retablo está San Ignacio mirando así, como si la Virgen estuviera dictando. No fue dictado, pero sí fue una... Bueno, entonces... Sí, los ejercicios que los ofrecemos por internet, ¿cierto? Ahora en cada cuaresma empezamos una tanda nueva todos los años, se repite en julio, se repite en noviembre, pero quien quiera hacerlo en cualquier otra fecha está en la página, todo gratuito, con sacerdotes que responden consultas. Obviamente que recomendaría vivamente eso, ¿no? Después, también la Santa Misa, ¿no? No solamente la misa dominical, sino entender lo que es la misa. O sea, la misa es una cosa impresionante y se ha banalizado terriblemente. Yo no sería sacerdote si por un lado no me hubiera llegado a mis manos a los 14 años un libro que se llama El tesoro escondido de la Santa Misa de San Eduardo de Porto Mauricio, donde ahí me enseñó el santo que la misa es un sacrificio, no una fiesta. Es la perpetuación, la actualización, la memoria, pero memoria que se revive del sacrificio de la cruz en el altar. Entonces yo entiendo eso, entiendo que yo tengo que ir a la misa a morir con Cristo, a ser una víctima con la víctima. Claro, a resucitar con Él también toda la alegría que tiene, pero si no muero no puedo resucitar, ¿no? Se ha hecho tanto daño con la misa tan banalizada, tanto daño. La misa santa, digo, estoy hablando no estoy haciendo diferencia de la misa vieja a la misa nueva. O sea, las dos misas son misa. En este caso nosotros somos más de celebrar la misa de Novus Ordo, la misa de Pablo VI, pero como Dios manda. Como Dios manda, no como mandan los hombres que le cambian lo que quieren y hacen lo que quieran, ¿no? Entonces vivir la misa, vivir todo lo que implica eso, el sacrificio de la misa y en ese sentido, digamos, está unido también lo que es la Eucaristía fuera de la misa, ¿no? Y el Santísimo, ¿no? Anotar una capilla de oración perpetua, si puedo en mi parroquia hacer una capilla, no es tan difícil hacer una capilla de oración perpetua, tengo un video ahí explicándolo, que los que siguen, los que lo hacen, simplemente explico lo que hemos hecho acá, lo que hemos hecho en tal lugar. Hay un método que no... Bueno, la Eucaristía, obviamente Jesús, y Jesús es la Eucaristía. Y después, por último, yo creo que en estos tiempos hay que tener mucha delicadeza con respecto a la verdad. En una charla informal, pero pongo las palabras de él y me llega mucho y me parece muy bueno. Además, nuestro fundador decía, la verdad no es sagrada. O sea, Jesucristo sí, pero la verdad en cuanto a concepto o en cuanto... Pero está tan cerca de lo sagrado que es muy peligroso que uno, si no le tiene un cariño especial, si no la cuida, si la manosea, no termine haciendo lo mismo con lo sagrado, ¿no? Hay que tener
mucho cuidado con la verdad, qué pensamos, qué leemos, qué vemos. En este sentido, entonces, claro, no digo que sí o sí todos tengan que leer la Suma, aunque es el teólogo de Santo Tomás, digo, se tiene mucho miedo, pero uno puede ser tomista sin conocer a Santo Tomás directamente, ¿no? Porque no tengo tiempo, es el realismo, ¿no? Lo que es la realidad, lo que es la verdad, de qué parte de la realidad. En el sentido de cuidar mucho, ¿no? Mucho lo que es, ¿no? lo que uno lee, porque se va colando por ahí, ¿no? A veces, a mí me quedó muy, muy grabado una vez. Bueno, nadie va a saber quién es y tampoco va a ver esto, pero total es una muy buena anécdota, pero muy fuerte para mí, por la edad que tenía. Estaba en el seminario y el rector del seminario tomó porque las jornadas tomistas se acercaban, ¿cierto? Y entonces las jornadas tomistas hay quienes hablan de Santo Tomás y otros quienes refutan a teólogos modernos según Santo Tomás, y muchos siguiendo al padre Cornelio Fabro que decía. Entonces tomó un libro, el padre de la biblioteca, se para hacer un seminarista, yo era seminarista, estoy casi seguro quién es el autor, pero no lo voy a decir en fin, de un teólogo fallecido ya, y le dijo: esto es más peligroso que una revista pornográfica. Yo lo escuché justo, yo estaba a un par de metros, ¿no? Y realmente me quedó grabado y me hizo muchísimo bien, porque uno dice, a ver, ¿cómo puede ser? Y tienen toda la razón, porque una revista pornográfica es peligrosa, claro que sí. Y una persona puede caer en un pecado grave contra la pureza, claro que sí, con todo el daño claro que sí. Pero si uno tiene 2 dedos de frente, que ya tenemos más, ¿no? Los años van pasando, uno se da cuenta que eso está mal. Y uno, si se da cuenta, se arrepiente y vuelve a Dios. En vez de un libro de un teólogo católico, que no es católico y no es teólogo tampoco, si uno no lo discierne, va a caer en una cosa mucho más grave, porque va a caer en el error. Hoy en día parece que el error no tiene, en la falsedad, y va a ser difícil que vuelva de ahí, porque eso va minando de a poquito, no la carne, sino el espíritu, el alma, y finalmente me quita la fe. Por eso Santo Tomás lo dice, el pecado más grave es contra la fe, porque la fe es lo que yo cometo un pecado grave, es grave con todo lo que eso implica, y si no me confieso o no hago un acto de contrición perfecta me puedo condenar, y es crucificar al Señor cuando me lo cometo. Ok, todo eso es gravísimo, pero si yo no pierdo la fe, ese pecado grave contra la carne, por ejemplo, me deja la fe muerta, pero la fe, en fin, con la cual yo puedo volver a Dios y confesarle. Si yo pierdo la fe, corto todo con Dios. Además de que hago un pecado grave, corté mi regreso. Entonces a mí me parece que hay un poco de hipocresía en ese sentido, porque nos escandalizamos de los pecados contra la carne, que está bien en el sentido de que, repito, todo lo que dije son pecados graves y todo, y si es una cosa, un abuso, con una razón, pero bueno, por no estar exacerbado, porque hay inventos de cosas que no son. Pues. Y por otro lado dice, bueno, si esto está grave, ¿por qué se puede decir tanta mentira desde el púlpito, donde sea, de escribir libros, y nadie dice nada? ¿Por qué? Si eso es más terrible que lo otro desde algún punto de vista. No estoy diciendo incluso, no vamos a meter en todo el tema de las víctimas, todo un tema muy difícil, pero se entiende la idea, ¿cierto? Sí. Sobre todo me quiero quedar no en el tema de abuso, sino el tema del pecado contra la carne, ¿no es cierto? Que es una cosa muy grave, que hay que evitar, como la peste, que hay que morir antes de, pero lo otro es más grave todavía. No me puedo poner a leer cualquier libro, nuestra inteligencia es débil. O sea, por un lado es una gran cosa que Dios nos dio, pero después el pecado original, puedo yo confundirme, digamos, y decir, no, este libro... Y se me pueden minar las verdades que tengo, explotar y quedar yo con el error. Y el error, decía un autor, Bertolt Brecht, creo que era, ahora se me mezcla, pero decía, si uno ama la verdad, para poder tener un termómetro de que realmente la ama, tiene que ver si odia el error. Porque a la misma medida que amo la verdad, tengo que odiar el error. Si no, me puedo creer que amo la verdad, pero si no odio el error, me creo, pero no la amo. Y si odio el error, tengo que combatirlo, porque lo que se odia se combate. Si no, ¿qué odio es? El combatir el error, no al que erra, el error. Bueno, y si el que erra se enoja, el problema de él, pero yo tengo que combatir el error, por el bien, por la gloria de Dios y por el bien de las almas. Así que eso me parece. ¿Sí? La Virgen, los ejercicios, la Eucaristía, misa, la oración y la verdad.
cuidar la verdad, Santo Tomás, el magisterio perenne de la Iglesia, ¿no? De siempre, el catecismo.